¿Dónde falla la psicología actual? Es un tema importante, es un tema muy actual, quizá el que tenga menos reflexión quizá hoy en día. El fallo más grande, por ser lo más sintéticos posibles, en mi opinión, es haberse olvidado la psicología, la complejidad del ser humano. Incluso más allá del hecho que exista Dios o de que no exista Dios, para la psicología es haberse olvidado la complejidad del ser humano. ¿Por qué? Porque esto implica haber abandonado, de hecho es lo que ha ocurrido, la filosofía primero. Entonces la psicología antes nacía de la filosofía, se estudiaba filosofía y luego poco a poco se adentraba dentro del mundo de la antropología y la antropología psicológica. Esto se ha dejado para dar paso a una psicología más empírica, una psicología por lo tanto más práctica, que ha abandonado por lo tanto la pregunta de quién es realmente el hombre. Como siempre se abandona algo, se vive de una cierta renta y hemos llegado por lo tanto a vivir de supuestos, de principios que poco a poco han ido cuestionándose, y como la filosofía se había abandonado, ya no se la escuchaba, y hemos llegado a ignorar, en definitiva, lo que sustentaba la filosofía, que era la teología, que era una apuesta por un hombre más grande, más aspirador, en el sentido de que aspira a cosas mayores que lo que ahora mismo está aspirando. Entonces el primer abandono fue la filosofía, el segundo fue la teología, y entonces ya ha perdido el rumbo. ¿Qué ocurre cuando pierde el rumbo? Que mira el suelo, el hombre. Entonces al mirar el suelo, mirar lo práctico, lo tangible, lo que entra en una investigación, el primer efecto ha sido la reducción de la persona a un animal. Entonces, claro, al reducirlo al animal surgen psicologías absolutamente desajustadas y que sobre todo no llegan a cumplir las expectativas y las aspiraciones que están en el profundo del ser humano. Y eso es cargarse la psicología, efectivamente, porque pretende precisamente sacar el ser humano de donde está y ayudarle a crecer, como veremos. El siguiente paso ha sido dedicarse exclusivamente a lo empírico, es decir, ya no lo llevaba conjuntamente a los otros descubrimientos que habían hecho. ¿Ahora qué ocurre entonces? Pues que tenemos demasiadas teorías, no las podemos comprobar todas, es imposible estudiarlas todas y por lo tanto se ha ido reduciendo y acotando la psicología a un corte absolutamente conductual, como mucho cognitivo-conductual. ¿Qué significa esto? Que todas las teorías que ahora se está manejando en psicología, prácticamente todas, veremos, por ejemplo, hay algunas mejores, algunas un poco peores, de un corte más espiritual, pero todas terminan trabajando con el modelo cognitivo-conductual. ¿Esto es malo? ¿Es falso? Sí y no. Es decir, es falso en la medida de que una media verdad no es la verdad, engaña mucho, incluso mucho más que una mentira. Y es verdadero en el sentido de que sí tiene elementos que funcionan. ¿Por qué funciona? Bueno, pues que, por ejemplo, vamos a quedarnos con el conductismo. El conductismo implica reducir también al ser humano, como hemos dicho, lo aísla, por lo tanto, de una realidad que está persiguiendo una persona, el ser humano en general, y por lo tanto se centra solamente en la conducta positiva, la conducta negativa, en el refuerzo positivo, el refuerzo negativo. Esto se ha trasladado muchísimo a la educación. Como has suspendido, te castigo. Y esa es la tentación, es lo primero que nos sale. Si te portas mal, te castigo. Además, como eso va conjuntamente al enfado, normalmente, incluso legítimo, porque yo quiero el bien tuyo, al final la educación se está girando alrededor de ese modelo, que es el castigar. Algunos luego entienden que también, como quieren mucho a sus hijos, abundan también los refuerzos positivos y por lo tanto buscan pues darle algo bueno cuando ha cumplido algo bueno. Aquí se está mermando el amor incondicional, evidentemente, ¿no? Que nos propone, como veremos en otros puntos, el amar antes de que el otro cambie. Yo te amo de una manera condicional, es decir, como tú estás haciendo esto bien, yo te quiero. Y esta es la percepción que están recibiendo muchísimos chicos, muchísimos. Incluso en las familias más católicas, porque repito, no es una maldad del corazón, es un despiste, no estamos pensando propiamente cuál es el principio educativo que queremos escoger. Y eso hay que escogerlo, de allí viene también la responsabilidad del educador.
Entonces, hay otros modelos que son prevalentes en el siglo XX, que ahora están bastante más abandonados, y vamos a citar solamente uno, es el modelo psicoanalista. ¿Por qué lo quiero citar? Para dejar claro que es nefasto. Es nefasto en su raíz, porque es deprimente, es negativo, es pesimista. Para empezar, porque el mismo Freud ha puesto sobre la mesa, sobre sus escritos, un enfoque del hombre tremendamente angustiado, pobre y reductivo. Pero también porque cualquier intento de salvar al psicoanálisis genera dos efectos. O bien ya no es psicoanálisis, como ha pasado con algunos autores que lo han intentado rescatar, o bien es imposible de trabajar cristianamente con ese tipo de modelo, ¿no? Entonces, para empezar, claro, quien no conozca a lo mejor el psicoanálisis, la principal dinámica que él tiene es que el ser humano, para empezar, aparte consciente, es simplemente una lucha que surge como una propiedad emergente de un ello, que es como una excitación interior, un deseo irrefrenable de placer, y lo que la sociedad le impone, a través de los padres y luego a través de la sociedad, de prohibición, de lo que no puede hacer. Entonces, claro, esta lucha tiene que ser lidiada por un alguien, un yo, que lucha, por lo tanto, en reprimir o en no reprimir determinados deseos que tiene dentro. Claro, esto es absolutamente contrario a lo que estamos viviendo en la fe, donde realmente es descubrir el plan de Dios, donde lo importante es la responsabilidad de lo que tú estás tomando cada día como una decisión y que como pasito por pasito te va llevando a algún sitio. Si el 99% es inconsciente, yo no controlo mi vida. Y si no existe un Dios, ¿quién la controla? Entonces eso es nefasto. De hecho, Freud decía que un buen psicoanalista tenía que tener 4 o 5 pacientes durante toda su vida y que no se iban a curar. Es un continuo trabajo para reprimir y sacar, reprimir y sacar. Bueno, es desastroso, a mí no me da ninguna esperanza esto. Tenemos también otros modelos un poco más, menos así pesimista quizá, como todos los modelos cognitivos. Entonces, la terapia se consiste en hacerle reflexionar, hacerle pensar sobre lo que está viviendo, qué quiere, qué no quiere. Bueno, evidentemente es un planteamiento que no es para todos, porque no todo el mundo puede hacer esa reflexión y por lo tanto como psicología es una psicología limitada. Además que solamente aboga por la reflexión y lo que se puede reflexionar. Y hay muchísimas cosas que sin llegar a ser inconsciente no son conscientes, que no es lo mismo. Entonces, hay otras, como decíamos, otras corrientes, como la logoterapia, que ya buscan un sentido en la vida, que son más espirituales, que nacen en concreto por Viktor Frankl, con los libros famosos de En busca del sentido, ¿no? Bueno, pues allí sí que tenemos también un enfoque un poco más, por lo menos colectivo, más familiar, donde las relaciones empiezan a ser importantes, no tanto el uno mismo. Pero también es cierto que, como siempre se da ese bandazo desde lo individual, se va a lo colectivo, nos hemos olvidado un poco lo individual y hay cuestiones, por lo tanto, como el pecado, por ejemplo, la responsabilidad personal, que no lo abordan. Entonces, o lo abordan mal, lo abordan desde lo sistémico. Por lo tanto, la respuesta de un individuo depende más de la situación colectiva que de la responsabilidad y de la libertad. Y ya veremos que la libertad, por ejemplo, es una cuestión muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estaría la solución? Vamos a intentar dejar clara la solución. Bueno, lo primero es entender una cuestión. De fondo a todo esto, uno de los errores que personalmente, digo personalmente porque no es que lo haya visto propiamente en la literatura, es una reflexión mía, es haber separado excesivamente, por lo menos, el orden sobrenatural y el orden natural. En el sentido de que en un principio la filosofía y la teología nos había propuesto a la psicología que lo sobrenatural tenía que ver con lo natural. Y eso es muy importante. Un siguiente avance fue entender que lo natural no es lo sobrenatural que desciende a lo natural, sino lo natural que es, digamos así, elevado a lo sobrenatural. Por lo tanto, en lo natural descubrimos la huella de lo sobrenatural, no al revés. Pero es que hay que dar un pasito más. Y es que la dirección va de abajo arriba, por decirlo de una manera, igual que existe la ascensión del Señor a los cielos, pero en realidad lo nuestro es más propio. La psicología está llamada a ver más bien la asunción de María, es decir, que lo natural es atraído por el cielo, por una fuerza que no es suya. Por eso es importante entender cómo Dios actúa en la persona de una manera casi sobrenatural, elevándola, y eso es importante, por lo tanto, la gracia. Entonces, hay que redescubrir, por sintetizar, el valor trascendental del hombre, y devolverle, por lo tanto, ese anhelo a plenitud, a deseo grande, de grandeza, de belleza, que no se limita en la materia y que es una llamada constante. Es un deseo de plenitud, de verdad, de justicia,
que si está constantemente activo, evidentemente le acerca a Dios, y si está cortado, le reduce poco a poco de una manera pesimista y le aleja de Dios. Entonces ese creo que es el secreto para devolver un poco a la psicología su vocación.